Muy buen día, es hermoso compartir en este hermoso día palabras respecto a quién es Dios. Se nos acercaron individuos preguntándonos que si existía un Dios y que si existía un Dios que les tratáramos de explicar quién era. En estos momentos, el Ministerio de Coronas y la subdivisión de Fuente de Vida le va a tratar de la medida que sea posible, con mucha humildad, claro está, de explicar alguna información respecto a Dios. Pero recomiendo que por favor busque su Biblia o su artefacto electrónico para buscar y accesar las escrituras que vamos a estar presentando. En estos momentos voy a estar presentando escrituras de acuerdo a las versiones de Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera. La Biblia claramente expone que Dios creó el mundo y todo lo que nos rodea. La tarea de explicar acerca de Dios, claro, es un reto. Porque Dios no es el resultado de algo ni de nadie. Nadie causó su existencia. Y durante estos próximos minutos trataré de exponer información acerca de quién es, con humildad, como ya expliqué, y con reverencia a Dios y de acuerdo a mi capacidad. De acuerdo a la Biblia, Dios es descrito como un ser invisible, con gran poder y eterno, que Él siempre ha existido y aún antes de los comienzos del tiempo. En la Biblia, el primer libro es Génesis y en el capítulo 1 expone que Dios creó el universo y todo lo que existe en él, incluyendo cosas visibles e invisibles. De acuerdo a los versículos de este mismo capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire, sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. De manera simple. Tenemos que ajustar nuestros sentidos, nuestra conciencia y nuestro conocimiento a la realidad de que Dios es un ser creador. En esta nueva traducción viviente de Biblia, les recomiendo que busque ahora en el capítulo de Hebreos 11, ese es en el Nuevo Testamento. Y podemos leer en el verso 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Probablemente te estarás preguntando, sí, eso lo entiendo, pero entonces, ¿quién nos creó a nosotros los humanos? Nuevamente Dios en conversación con uno de sus profetas Jeremías, en el libro de Jeremías, su propio libro, capítulo 27, versículo 5 podemos leer lo que Dios le respondió a Jeremías y contestando a la otra pregunta que ustedes probablemente tienen. Jehová dijo, yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Wow, en otras palabras, lo que él quiere decir es que él declaró estas palabras a Jeremías, pero era para alertar a su pueblo de futuros eventos. En un tono más alentador, puedes leer en el Salmo 100, versículo 3, que dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, oveja de su prado. Estas palabras nuevamente reafirman que Él es nuestro creador. De igual manera, en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, puedes leer de la versión Dios habla hoy. Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. Nuevamente en el libro de Isaías, capítulo 40, si leemos los versículos 25 y 26, leemos. Esto es lo que el Padre Jehová dice. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un gran ejército, unas tras otras, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Ok, muy bien. Esto es una dulce verdad para nosotros aquí los humanos. Recordar que Él es un ser superior en todos los sentidos de la palabra. Superior a nosotros y a todo lo que existe, porque Él fue quien creó todo lo que existe, que vemos. Es una pequeña muestra de que Él puede distinguir, el hecho de que Él puede distinguir entre las estrellas y su brillantez,
y que cada una tiene un nombre asignado por Él, eso de verdad que es realmente es bien difícil entender. Porque nosotros aquí los humanos necesitamos de equipos tecnológicos, herramientas, libretas, celulares, traqueadores, ayudas tecnológicas para mantenernos informados y recordarnos fechas importantes, citas médicas, direcciones, nombres, números de teléfono, recetas, contraseñas, entre el mar de situaciones que tenemos que navegar cada día. Si buscamos en el libro de Salmos, el Salmo 8, el rey David, el segundo rey de Israel proclamado por Dios, podemos leer en los versos del 3 al 6. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Aquí podemos ver, o lo que escuchamos o leímos, otra realidad y reto para nosotros, porque Él nos creó a nosotros con gran dignidad, gran distinción, con algo mejor que posiciones, títulos, coronas, medallas, premios, trofeos, lo cual nos hace y nos distingue de todo lo demás. Bien especial para hacer contribuciones en este mundo y beneficiar a otros con nuestros talentos y habilidades y trabajar por el bienestar de todos. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 26 al 28, podemos leer de la Nueva Traducción Viviente las siguientes palabras. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que recorren por el suelo. En otras palabras, esto significa que nosotros definitivamente tenemos mucho trabajo que hacer aquí en la tierra, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad y a nivel global. En otras palabras, Él nos encargó la tarea de que debemos trabajar por el bienestar de todos. Nuevamente, Dios en conversaciones con su profeta Isaías en el capítulo 42, quinto verso, y también en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 3, y en el Salmo 95, 6, expresan esta misma responsabilidad que acabo de explicar. Todas estas escrituras son un resumen de Dios como un ser creador. En adición, podemos leer en el Salmo 19, versículos del 1 al 4, de la Nueva Traducción Viviente. Pero yo voy a compartir solamente el versículo 1 y 2. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Podría ser profundamente abrumador para usted, lo entiendo, al examinar el hecho de que Dios no es el resultado de nada ni de nadie. Nosotros estamos conscientes aquí de que elementos que no podemos ver a simple vista existen. Por ejemplo, las moléculas, los átomos, las señales de radio, la luz ultravioleta, las emociones, el aire, fragancias, virus, bacterias. Solo por mencionar un pequeño ejemplo de esto. Eso nos hace recordar de que sí existen porque tenemos avances en la medicina para contrarrestar bacterias, virus, enfermedades, fragancias para exaltar olores o aminorarlos, incluyendo el mercado capital. Capitaliza de todo esto. Por ejemplo, han creado día de la celebración del Día de Madres, el Día de Padres, los cumpleaños. Pero es una forma de nosotros expresar nuestra apreciación por nuestros seres queridos, por cosas que no podemos ver tangiblemente, pero sin embargo se sienten en nuestro ser. Estos son ejemplos que estoy compartiendo más bien para que puedan calmar sus dudas e inquietudes sobre la existencia de Dios. Dios es descrito en la Biblia como un ser eterno. En el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 40, versículo 28, leemos, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Además, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 27, leemos, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen.
En el Salmo 90, verso 2 podemos leer: desde que antes se formaran los montes y existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. También en el libro de Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice, de la Nueva Traducción Viviente: honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. Cuando Dios conversó con Moisés, Él le hizo bien claro esta descripción. Dios le contestó: esto es lo que le vas a decir al pueblo israelita. Yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Las palabras de Dios en ese momento era para clarificarle a Moisés de su naturaleza, que Él siempre será el eterno, el autocreado creador. Para más referencia, le exhorto a que lean en las siguientes referencias. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro en la Biblia, capítulo 1, verso 8, y también en ese mismo libro, pero en el capítulo 4, verso 8, y en el Salmo 93, segundo verso, el cuales reflejan y explican sobre la capacidad eterna de Dios. Según lo escuchamos o lo leímos, Dios es un rey que es invisible y ningún ser humano aparte de Jesucristo lo ha visto. Jesús Cristo mismo mencionó eso en su palabra. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 18, lo podemos examinar. Dice Dios, Jesús: nadie ha visto a Dios, solo yo. También podemos confirmar eso en la primera carta de Timoteo, versículo 17, la cual confirma que Dios es un Dios eterno. Otro atributo del Dios único es que nunca cambia. Esta característica a mí me trae paz, sí, porque significa que puedo contar con su respeto, su fidelidad y su generosidad. De acuerdo al número de Números, capítulo 23, verso 19, podemos leer en la Biblia, Dios habla hoy: Dios no es como los mortales. Él no miente y no cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. También podemos verlo en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Lo describe de esta forma: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En adición, le exhorto a que busquen el libro de Tito, capítulo 1, versos 2 y 3, el cual resalta la misma realidad. En relación con las escrituras presentadas anteriormente respecto al carácter de la fidelidad, podemos contar con él. Revise y les recomiendo que revise las siguientes escrituras. La primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 9. Simple realidad, dice: fiel es Dios. Esta misma verdad se repite en el Salmo 94, verso 14. Dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Esta traducción está presentada en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dios es un ser omnipotente y omnipresente, pero en estos momentos voy a explicar sobre su omnipresencia, lo cual significa que Él está presente en todos los lugares. En el Salmo 139, versos del 7 al 10, David escribió las siguientes palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Dios es el dueño y creador del conocimiento. Él conoce todos los asuntos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. David una vez más habla sobre esta cualidad en el Salmo 139, versículos del 1 al 4 y el 6. Vamos a leer. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que la palabra esté en mi boca, oh Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. En otras palabras, David lo describió aquí, a Dios, y mencionó que estaba asombrado del poder que Él tiene para conocer, incluyendo lo que estaba pensando. En otras palabras, no hay nada que podamos ocultar porque Él conoce lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Además, en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, podemos leer la misma
realidad, la misma verdad, que describe que Él conoce todo lo que estamos pensando. Esto es lo que Él dice. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. En otras palabras, Dios aquí nuevamente afirmando su poder. Continuando en el poder de Dios, podemos leer en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 7 al 8, del 13 al 17, cuán grande es su poder. Cuando Dios secó el mar rojo, y también secó las aguas del Jordán. Ese recuento lo voy a resumir en la escritura de Isaías 50, versículos del 2 al 3 de la Nueva Biblia de las Américas, la cual dice lo siguiente. Estas son palabras de Dios. ¿Por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso está tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Con mi reprensión seco al mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces huelen mal por falta de agua, mueren de sed, y yo revisto de negrura los cielos y hago silicio su cobertura. En el Nuevo Testamento también Jesús formó a sus discípulos y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Dios es perfección en todos los aspectos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, podemos leer, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios es fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Una descripción similar está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, cuando Jesús alentó a sus discípulos con las palabras, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. El Señor Dios es santo, y esta característica se hace claro al entender que en Él no hay pecado. Según leemos en el libro de Levíticos, el cual es el tercer libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, versículos 44 y 45 podemos leer. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Esta misma verdad está reflejada nuevamente en el libro de Salmos, Salmo 60, verso 6, y también en el libro de Salmos, Salmo 108, verso 7. En el libro de Josué es claro en el capítulo 24, los versos del 19 al 20, el cual voy a compartir a ustedes. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño, los consumirá después de haberlos tratado bien. El Creador es amor en todas sus acciones y en su naturaleza, su esencia, su carácter. Para demostrar su amor por nosotros, nos entregó a su único Hijo para redimirnos, expiar, encargarse de todos nuestros pecados. Como dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17 que voy a compartir, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En otras palabras, por medio de Jesucristo es que nosotros podemos vivir por la eternidad, pero eso sucede si lo aceptamos como nuestro Salvador y vivimos en obediencia a la palabra de Dios que está en la Biblia. La Biblia es como nuestra guía que nos da mejor luz de cómo conducir nuestras vidas. En el libro de Romanos capítulo 5, versos del 8 al 10 leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Luego podemos examinar en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 11. Leemos: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nuevamente, aquí voy a resumir. Aquí podemos apreciar claramente sobre su amor y nuestra responsabilidad como una manera de vivir de acuerdo a su corazón, a su esencia. Porque somos hechos a la imagen de Él, por tanto tenemos que reflejar ese amor. El profeta de Miqueas, en el capítulo 7, verso 19, hace nuevamente referencia a su amor. Y dice que Él no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Según seguimos examinando la palabra, la Biblia, el carácter de Dios continúa brillando una vez más y más y más. ¿Por qué? Porque otra cualidad de Dios es que no le gusta y no apoya el favoritismo ni la injusticia. Dios rescató a su pueblo Israel, que eran esclavos en la tierra de Egipto. Sí. ¿Por qué? Porque estaban siendo maltratados. Y Él estableció como estándar lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. De igual forma, en el libro de Levíticos, capítulo 19, leemos, versículo 34. Trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. De igual forma podemos examinar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos de 17 al 18. Leemos: Debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que viven en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. De igual forma, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, leemos de la justicia de Dios, que Él es justo y recto. También en el Nuevo Testamento se hace mención a esa cualidad, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. En el Nuevo Testamento, nuevamente, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9, leemos: Pero si favorecen más a algunas personas que otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Dios es descrito en la Biblia en aproximadamente 70 escrituras como un padre. Como por ejemplo, en el Salmo 68, versículo 5, dice que Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. En el Nuevo Testamento, actualmente podemos leer que los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar. La forma en que Jesús les responde, lo primero que les enseñó fue que lo podían llamar Padre. Y leemos, de acuerdo a Lucas, capítulo 11, versículos 3 y 4. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Acabamos de escuchar o de leer que Jesús enseñó varias lecciones al contestarle a sus discípulos. La primera fue que lo llamáramos Padre. La segunda, que podemos ir a Él sin temor ni dudas y presentarle lo que necesitamos. La tercera es que al acercarnos a Dios lo hacemos con respeto, reverencia y adoración, exaltándolo por quien es Él y como otro Padre. Además, Jesús en esta escritura ya nos había incluido
como parte de su familia, a pesar de que todavía no había ido por el proceso de crucifixión. En este pasaje lo que podemos hacer es concientizarnos de que Jesús, su Hijo Santo, nos enseñó cómo orar al Padre Celestial. Como mencioné anteriormente, Dios ha sido descrito como un padre y de tener la capacidad de cuidar de nosotros como una madre. Eso me sorprendió a mí cuando yo lo encontré en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos de 12 al 4, que es lo que va a suceder en la Nueva Jerusalén y todos estamos esperando. Pero aquí en la tierra también nos trata así, con ternura. Esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella, sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba. Todos los verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Estas escrituras, como repito, va a suceder cuando estemos en la vida eterna también con Dios y su Hijo y toda su familia celestial. Dios también en la Biblia es descrito como un juez. Podemos leer eso en el Salmo 7, verso 11. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Y también en el libro de Salmos, Salmo 50, verso 6. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. También en el Salmo 58, verso 11, leemos: dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. De igual manera podemos examinar en las siguientes escrituras que los exhorto a que busquen. Salmo 75, verso 7, Salmo 82, verso 8, Ezequiel capítulo 18, versículo 30, Ezequiel capítulo 24, versículo 14, en el libro de Job, capítulo 21, verso 22, y en el Salmo 35 que voy a compartir con ustedes, versículos 23 y 24 de la Nueva Traducción Viviente. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. Les aliento para que revisen todas las escrituras que ya mencioné, incluyendo la de Isaías, capítulo 30, versículo 18, y en Romanos les exhorto que busquen y lean el capítulo 1, versículos del 18 al 32, el capítulo 2 del 12 al 16, que exponen más razones para respetar a nuestro Dios como un juez. En adición, en el Salmo 94, versículo 2, Salmo 96, versículos 10 y 13. Nosotros reconocemos muy bien que tenemos una voz interior. Cuando actuamos de una manera que no es apropiada, tenemos algo dentro de nosotros que nos dice que no hicimos bien, lo cual refleja que tenemos un juez. Tenemos un juez que nos ha dado normas para conducir nuestras vidas de manera adecuada sin afectar a nadie, lo cual nuevamente nos afirma que tenemos un juez a quien rendir cuentas. En el libro de Romanos 14, capítulo 14, versículos 2 y 13 leemos: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse en vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Wow, ya examinamos la cualidad de Dios como un juez. Vamos a ver otra cualidad que me sorprendió. Dice en la Biblia que Dios es también nuestro legislador. Él es descrito como un legislador en el capítulo 33 de Isaías, versos 22. Leemos: pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. De acuerdo a estas escrituras que acabamos de leer o escuchar, tenemos a un juez, un legislador, que nos da leyes y normas de cómo vivir nuestras vidas. Como expliqué, por el bienestar de nosotros y de todos alrededor. Estas guías son más bien seguros como un seguro de vida, como una protección, una garantía, una cobertura a favor de nosotros contra las inclemencias y adversidades de la vida. Es nuestra protección, nuestra cobertura. Las buenas y malas situaciones que afrontemos debemos hacerlo en consideración con las escrituras que acabamos de leer. Recuerden Génesis, que nos ha dado libertad, sí, libre albedrío para actuar. Pero nosotros debemos invertir tiempo y energía en el bienestar de todos, incluyendo a nosotros mismos. Él nos creó para crear, recrear, mejorar y desarrollar, no para destruir.
Vamos ahora a examinar otras descripciones acerca de Dios. Dios nos ha dado libertad, como acabo de explicar, libre albedrío en nuestras vidas, para escoger cómo vivir entre el bien y el mal. Él nos dejó guías, como expliqué, que son sus principios, sus mandamientos. Y en el primer libro de la Biblia, Génesis, y a través de toda la Biblia, podemos identificar que tiene una mente, un intelecto, emociones y voluntad. Dios es un espíritu sin limitaciones, como podemos examinar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Capítulo 6, versículos 5 al 8, vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas, lo que sucedió en el intelecto y emoción de Dios. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho el mal, haber hecho el hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas palabras que acabo de leer a mí me movieron mucho, me conmovieron, porque me pude imaginar la sensación que tuvo el Padre. Y yo soy humana. Sin embargo, Dios desistió de ese pensamiento hacia su creación porque encontró una persona, sí, Noé, que Noé podía hacer la diferencia. Les pregunto, ¿cuántas ocasiones tú has perdido la paciencia contigo mismo por repetir errores, los mismos errores? O con tu esposo o esposa, con tu familia, tus vecinos. ¿No es maravilloso reconocer que tenemos un ser que es paciente y amoroso hacia nosotros? Y ante lo que acabamos de leer, que tiene paciencia ante nuestras faltas. Dios tenía todos los derechos porque Él nos creó y Él desistió de esa idea. Otra escritura que nos señala que Él es un espíritu está en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, Él es similar en nosotros. O sea, nosotros somos similares a Él en eso, porque nosotros siempre queremos personas fieles a nosotros, que no tener personas que nos hagan daño y que sea de entrega total, no a medias ni frágil. ¿No es esto lo que usted anhela? Al menos yo deseo eso. Pero no solamente cuando necesitamos algo. Él quiere que seamos fieles a Él y lo busquemos en todo momento. No solamente para necesidades, sino para adorarlo y bendecirlo. Continuamos examinando el carácter de Dios. Otro atributo de Dios es que es celoso, como estábamos hablando, lo cual nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. En el libro de Éxodos leemos en el capítulo 34, versículo 14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 15, dice: porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. El profeta Nahum afirmó esa verdad en capítulo 1, verso 2. El Señor es Dios celoso. Ahora examinemos la bondad de Dios en el Salmo 118, versículo 29. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Y en el Salmo 119, verso 68. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. También en el Nuevo Testamento, Jesús afirmó de su benignidad. Podemos leer: ¿por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Sola Dios es verdaderamente bueno. Eso está en el Lucas capítulo 18, verso 19, y en Marcos capítulo 10, verso 18. Respecto a la magnificencia, majestad, grandeza de Dios, podemos leer en el libro de Isaías capítulo 40, versículos 12 al 17. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿Le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza.
Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Si continuamos leyendo, en este mismo capítulo, los versos del 21 al 23, leemos: ¿Acaso no han oído, no entienden? ¿Están sordos a la palabra de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Esta verdad nuevamente es repetida en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 2. Leemos: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Nuevas verdades que puedes confirmar en las siguientes escrituras: en el Salmo 95, versículos del 3 al 5, el Salmo 96, versículo 4. Más representaciones acerca de Dios está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 25 al 26. De la Nueva Traducción Viviente leemos: ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos, ¿quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. Dios es creador de milagros, señales y maravillas, como podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 19. Y recuerda las señales milagrosas, las maravillas, la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Nuevamente podemos examinar en el Salmo 9, verso 1. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. También les exhorto a que revisen en el Salmo 40, verso 5. También que examinen para que continúen fortaleciendo su fe y la veracidad de sus milagros en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 21, Éxodo 15, versículo 26, Jeremías 32, versículo 27, Job, capítulo 5, versículos del 8 al 9, Salmo 72, versículo 18, Isaías 25, versículo 1, Juan 2, capítulo 11, versículo 11, Lucas 8, versículos del 43 al 48. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 18 al 19, en Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21, y en Hebreos 2, versículo 2. Los siguientes versos los descubren como un ser que nunca se cansa y que siempre está trabajando y velando por nosotros. En Isaías 40, versículos 28 al 29. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Él no es como nosotros. Él nunca se cansa. De igual forma puedes verificar en el Salmo 121, versículo 4. Y de igual forma en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, leemos de la Nueva Traducción Viviente: Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. De igual forma examina el Salmo 11, versículo 4. Dios es descrito como el principio y el fin. Él dice: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 44, versos 6 y 7. Y en el libro de Apocalipsis, lo repetí, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que será y aún el que está por venir, el Todopoderoso. Su divinidad y exclusividad como el único Dios que existe lo podemos leer en el capítulo de Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7, versículo 18, 21 al 22. Y les voy a compartir. Yo soy el Señor, no hay otro Dios.
para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Dice, yo soy el Señor, afirma y no hay otro. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? No hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Ok, vamos a resumir ahora lo que hemos aprendido y leído respecto a Dios. Dios es un espíritu, es una persona, Él es creador. No solamente creador, Él creó todo el universo, estrellas, cielos, lunas, sol, planetas, animales, a nosotros. Creó naciones, razas e idiomas. Dios es un Dios eterno, es invisible. El único Dios, Él nunca cambia. Él es fiel, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es perfección, Él es santo, Él es amor. Él no apoya el favoritismo ni las injusticias. Él es nuestro legislador, Él es nuestro juez, padre, madre. Generoso, celoso, majestad. Él mide las aguas en el hueco de sus manos. En comparación con Él, somos saltamontes. Así nos describe en la palabra. Para Él, la tierra es el banquillo para sus pies, es el estrado de sus pies. Es el creador de señales, milagros y portentos, el principio y el fin. Él es divino. Con estas nuevas verdades, no hay razones para que estemos sin esperanza, confundidos, atemorizados, porque Él nos otorga todo lo que necesitamos en el momento preciso. Ahora que sabes estas verdades o has refrescado, te exhorto que seas honesto contigo y con Dios y le confieses humildemente lo que a Él no le agrada, basado en lo que ya has aprendido. Mirando hacia adelante, imagínese que hoy Jesús podría regresar a nosotros como ha prometido, o que su tiempo aquí en la tierra ha terminado y esta es su única oportunidad para enmendar su relación con Él. Él no miente en sus promesas y Él lo desea a usted, sí, a usted mismo, no dude. No busque alrededor, es a usted mismo porque no hay otra razón por la cual usted está escuchando este mensaje o leyéndolo. Ahora, por favor, repita a Dios con humildad. Dios Padre, ya he aprendido cuánto has hecho por mí. Perdona mis pecados. Declaro con mi boca que creo en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo por mis pecados. Y ahora, por favor, deseo aprender y caminar de acuerdo a tu manera, no a mis viejas costumbres. Gracias por perdonarme y aceptarme en tu reino. Deseo hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame en el camino a crecer y vivir de acuerdo a tus guías. Tenga presente que Él no recuerda más sus pecados. Así que por favor no se castigue usted pensando y condenándose. Si su confesión fue genuina, sincera, ya fue perdonado de todos los pecados que había hecho, incluyendo lo que nadie más sabe, los que tú no quieres que salgan a la luz. No te condenes, Dios ya te perdonó. Ahora, necesito dirigirme a otro grupo de personas que deseo exhortar. Y son aquellos que conocieron a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Caminaron, sirvieron, pero en la vida han recibido decepciones, pérdidas, frustraciones. Y se han alejado del primer amor con Dios. Tengo que recordarles, el tiempo está corriendo y Él está esperando a usted, sí, a usted mismo, para reiniciar su relación con Él. Este es un momento de nuevos inicios también. Así que si esa es su decisión, les felicito en estos momentos. Y le exhorto a los que no conocían a Dios y no habían caminado con Él y a los que se están reintegrando, que por favor busque una comunidad de fe basada en la Biblia para poder continuar creciendo en su vida espiritual. Y que se suscriba a este canal Fuente de Vida, donde recibirá palabras de aliento para su espíritu y alma y adquirir un nuevo gozo, paz, realización y legado. Esto ha sido un privilegio el poder compartir este primer episodio de Fuente de Vida. Hasta pronto y Dios les bendiga.